Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Nuevamente es un privilegio estar con ustedes en este momento. Gracias porque a través de las redes podemos estar nuevamente en comunicación al aire, directamente hasta su casita, y en cualquier momento de la historia donde se encuentre puedan observar este mensaje. Así que yo quiero invitarle para que hagamos una oración y el Espíritu Santo pueda estar con nosotros para poder dirigir nuestras mentes a mirar al Maestro Jesucristo. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias nuevamente porque en tu palabra nos das una esperanza. Y en ella, Padre, tenemos el privilegio de poder contemplarte, de poder refugiarnos, Padre, contra el mal, del mal, Señor, y asimismo tener la confianza que hay en Dios en los cielos, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que suple nuestras necesidades y que nos da la bendición de poder seguir adelante. Sí, Padre, queremos abrir tu palabra con esa confianza de que estarás con nosotros con la presencia de tu Espíritu Santo. Quédate en nuestro corazón, en nuestra mente, dirige todo lo que asimismo habremos de entender e explicar, y que seas tú el Maestro. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente es un privilegio estar en tu casita. Gracias por el espacio que le das al Maestro Jesucristo, al Padre Santo de los cielos, y porque en este momento el Espíritu Santo va a enseñarnos a través de su palabra. Así que, a manera de introducción, mira, continuando con el mensaje del tercer ángel que dice, nuestro tema se llama La Iglesia de la Odisea, Ley Dominical y Zarandeo y Fuerte Pregón. Y el mensaje del tercer ángel, si gusta acompañarme, nos dice de la siguiente manera. Aquí avanzamos. Dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, le recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien, privilegio. Nuevamente, gracias, porque vamos a trabajar en este momento con estos mensajes de amonestación para el tiempo del fin. Así que, primeramente, vayamos a un texto lindo como San Juan 3:16, en la cual Dios nos justifica día con día. Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por el sacrificio de Cristo Jesús, usted y yo tenemos el amor del Padre, tenemos el amor del Hijo, que es quien dio su sangre por nosotros. Y ahí vamos directamente, después del sacrificio, a la gracia divina. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí entendemos entonces que por la gracia del Señor, tú y yo en este momento, donde quiera que veas esta presentación, vas a entender que no es
tu naturaleza o la mía, nuestras buenas obras las que así mismo nos salven. No es el que seamos buenos padres, buenos ciudadanos y que paguemos nuestros impuestos, no, es la gracia de Dios. Y por eso que también Dios nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 y 14 lo siguiente, para que veamos cómo el fin de todo discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y el versículo 14 dice, porque Dios traerá juicio, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Podemos entender entonces que, resumiendo nuestra presentación introductoria, vamos a decir que Dios dio a su Hijo amado Jesucristo para salvación nuestra, y esa sangre derramada en la cruz del Calvario sigue siendo la propiciación para los perdón de nuestros pecados día con día, e ir al Padre de todo corazón, y ahora caminar por gracia. Y si caminamos por gracia, el fin de nuestra vida debe ser nada más temer a Dios y guardar ¿qué? Sus mandamientos, como leíamos en Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces vamos a entender entonces que por la gracia del Señor, tú y yo tenemos aquí en la tierra un privilegio: seguir a Jesús, aceptarlo, vivir por gracia y guardar ¿qué? Sus mandamientos. Y este es el fin de nuestra vida día con día. Hoy termina un día, el fin de mi vida, ¿cuál fue? Aceptar a Jesús, vivir por gracia y guardar sus mandamientos. Y ese es el diario del caminar, sus 10 mandamientos. ¿Por qué menciono los 10 mandamientos? Porque los mandamientos, desde que se originó el conflicto en el cielo con Lucifer, allá cuando todavía estaba delante de la presencia de Dios, delante de la gloria del Señor, el problema fue prácticamente la obediencia a la ley de Dios o la desobediencia. Así que Lucifer se vino aquí a la tierra con la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer la ley de Dios, la ley perfecta, santa, justa y buena, que tiene el carácter de Dios. Y como ya fue el conflicto, al final del tiempo también la ley de Dios va a ser ¿qué? Va a ser el conflicto. Y como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 7:12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces vamos a entender que la ley del Señor tiene estas cualidades. ¿Por qué? Porque son el trasunto, digamos, o la copia del carácter de Dios. Así que nosotros vamos a ir a nuestra presentación. Si me gustas acompañar, vamos a avanzar. Y dice: la iglesia de la Odisea, ley dominical, zarandeo y fuerte pregón. Vayamos a lo que le estamos leyendo ahorita. Esta es la base prácticamente de nuestro mensaje. Ya lo leímos: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí tenemos la amonestación más tremenda que Dios tiene en el Apocalipsis. La ira de Dios son las 7 plagas. Porque quiere la bestia, ya lo hemos estudiado. Así que veamos a la presentación más allá. Dice así mismo, el mensaje, dice aquí, el mensaje irá con gran poder. Dice: cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Mira, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 999, revelado en 1862, tiempos de Ellen White. Mira, aquí estamos prácticamente hablando de ¿quién? Del fuerte pregón, la lluvia tardía que nos prepara ¿para quién? Para el tiempo de angustia antes de la venida de Jesús. Pero algo interesante, el mensaje del tercer ángel dice: va a crecer hasta convertirse en un fuerte ¿qué? Clamor. Mira, algo interesante. Este mensaje tú vas a entender que la gran mayoría de las iglesias no lo están predicando. Si alguno adora a la bestia, a esa imagen, no lo están predicando. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una gran gama de unidad. ¿Con quién? Con el Vaticano, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia. En cuanto al ecumenismo, la unidad, diríamos, en la cual se unen por doctrinas supuestamente comunes, y todo esto lleva ¿a qué? A ir en contra de Dios. Pero el detalle es que esa unidad, como lo hemos estudiado, va a favor ¿de quién? Del domingo o la ley dominical. Vean, a medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos
y poderosos. Aquí tenemos igualmente mensajes selectos, tomo 3, página 464. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte pregón, gran poder y gloria acompañarán ¿a quién? A su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Testimonio para la iglesia, tomo 7, página 17. Aquí vamos a encontrar entonces que todo este mensaje se encuentra en el libro de eventos de los últimos días. Aquí lo recopila como un resumen más en la página 205. Entonces vamos a entender que conforme el mensaje del tercer ángel, que no debe ser acallado, se proclame, va a ser ¿qué? Va a ser un fuerte pregón. Un fuerte pregón es algo audible, todo mundo lo va a escuchar, a bocina, internet, por donde quiera. Y todo mundo va a tener que, digamos, ese conocimiento para tener conciencia y tomar decisiones de qué lado estaremos. Así que esa es la parte más bonita y linda. Mira, ahorita casi en el nuevo orden mundial que estamos, como tú conoces la historia, ¿verdad? Desde los tiempos de Europa, allá, diríamos, si tomamos en cuenta el sueño del rey Nabucodonosor, capítulo número 2, estamos en la parte de los dedos, los 10 dedos. Al final, ¿verdad? De estos reyes, prácticamente estamos ¿qué? Por la venida de Jesús. En aquel entonces tú sabes que la unión del barro y el hierro cocido de los pies, ¿qué? No se unió. Como no se pudo unir, fíjese bien, desde el punto de vista político se va a ¿qué? A realizar, diríamos, una unidad desde el punto de vista ¿qué? Religioso, como lo hemos estado estudiando. Así que levantarán que la imagen del rey Nabucodonosor al final del tiempo del fin, es decir, la imagen de la bestia. Mira, aquí te pongo nada más para que tú veas cómo también, así como esta nación se formó allá y tuvo su independencia el 4 de julio de 1776, también en la formulación del billete de dólar estaba prácticamente lo que está aquí. Tenemos a mi derecha, para ti probablemente sea a tu izquierda. A mi derecha tengo prácticamente esa que dice Anut Eptis. Ahí tenemos una pirámide y abajo dice Novus Ordum Seclorum. Desde aquel entonces ya los masones ya querían prácticamente formar ¿qué? Un nuevo orden mundial. Entonces vamos a entender que en esta nación ha habido presidentes masones, así como hay cristianos ha habido masones. Es más, un poquito te digo algo interesante. Mira, ¿sabías tú que la masonería que tiene sus templos, aun cuando adora a Lucifer o a Bahomet, ellos declaran que Jesucristo es un impostor y que Lucifer es Dios, de acuerdo a la enseñanza que tienen? Por eso vas a entender que ellos siempre van a declarar ¿a quién? A Lucifer. Pero ya conoce la historia que hemos nosotros declarado conforme a qué, aún escrito está. Mira, tenemos, ¿verdad? En este tiempo, que ya casi en el fin del tiempo, tenemos la unidad ecuménica con Roma. Y aquí tenemos Review en General, volumen 3, página 561, que hemos leído. Dice, el mundo y las iglesias protestantes llegarán a ponerse del lado del hombre de pecado. El mundo protestante entrará en concordato con el papado. Las iglesias protestantes se unirán en federación con el hombre de pecado. O sea, lo que tenemos ahorita en la culminación del fin del mundo, todo lo que fue escrito antes, hoy en día es que es casi una realidad. Y esto pasó ya prácticamente cuando el tiempo del presidente Ronald Reagan y Juan Pablo II. Ambos, como lo he mencionado, tuvieron prácticamente, diríamos, algo que los quisieron asesinar, para que me entiendan. Ambos salieron ilesos y hasta aquel entonces, hasta Reagan, todavía Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Roma. Así que a partir de aquí ellos platican y concuerdan de que ambos habían sido elegidos para un propósito especial. Ambos fueron, diríamos, puntos de asesinato en diferentes tiempos, en diferentes lugares, y aquí acuerdan que había ¿qué? Que había un propósito, y ahí es donde se forma prácticamente una alianza. Y esa alianza se llevó a cabo, diríamos, en el Vaticano, y a partir de aquel entonces, de 1982, se tuvieron las relaciones diplomáticas que en Roma, pero Estados Unidos poniendo un representante diplomático. Y aquí lo tenemos cuando fue en la biblioteca del Vaticano. Ronald Reagan y Juan Pablo II realizaron ¿qué? Para realizar una campaña clandestina y disolver en aquel entonces el imperio comunista, que hasta la fecha ya se levantó, como tú conoces. Bueno, avanzando más allá, y en aquel entonces quitaron ¿a quién? A Gorbachev, porque eran tres líderes políticos los que en aquel entonces estaban. Así que avanzando, mira, Juan Pablo II lo declaró, ¿verdad? En su libro de Llaves de esta sangre, en la página 11, dijo, de buena gana o no,
todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros dice aquí, no somos competidores, sino somos ¿qué? Las apuestas. En aquel entonces era el capitalismo, comunismo o la religión. Dice, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema de gobierno mundial que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. La competencia es intensa porque ahora se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni de detenerla. Y en el tiempo de George Bush, el papá, aquí tenemos también, ¿verdad? Estado de la Unión, aquí tenemos Los Angeles Times, el 18 de febrero de 1991. Vean, sigue avanzando la historia. Es una gran idea. Un nuevo orden mundial en el cual diferentes naciones se unen en una causa común. Solamente los Estados Unidos de Norteamérica tienen tanto la categoría moral como los medios económicos para apoyarlo en aquel entonces. Ahora, y siguió hablando prácticamente y dice, él, Juan Pablo II, insiste en que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Ya ves, de esta sangre, ahí lo tenemos igual. Así que tú sabes bien que siempre, diríamos, la Iglesia Católica ha luchado para imponer prácticamente un nuevo ¿qué? Orden mundial. Y la última que acaba de pasar prácticamente el mes pasado, el 22 de marzo del 2022, aquí cuando Biden anunció que nuevamente el nuevo orden mundial. Tú lo checas ahí en internet y vas a entender que Estados Unidos ¿qué? Va a ser la clave para unir al mundo y de esta forma prácticamente darle la autoridad en cuanto al domingo ¿a quién? Al papado. Ahí lo tenemos. Así que vean, los Estados Unidos como la segunda bestia, ¿qué va a hacer? Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Apocalipsis 13:14. Mira, una vez que se establezca el nuevo orden mundial, los Estados Unidos, ¿verdad? En los Estados Unidos, vean, se va a hacer de la siguiente forma. Uno, va a haber una religión mundial desde las Naciones Unidas y dirigida por el Papa de Roma con el líder, como usted es proclamado ahorita, el líder ¿qué? Francisco Bergoglio, que es como lo están proclamando. Tanto desde el punto de vista político, las naciones lo declaran. Desde el punto de vista religioso, engañando a la gente, lo declaran. Así que, solamente Estados Unidos ¿qué? Lo va a poder hacer. Así que esa parte sería uno de los puntos del nuevo orden mundial. La otra, una Biblia cambiada y adaptada del nuevo orden mundial. ¿Para qué? Apoyar la agenda LGTB. Serían lesbianas, gays, transexuales y por ahí más, un poquito más allá de esa parte. En la cual se va a adaptar de que todos ellos son aceptados. ¿Por quién? Por la iglesia, por el sistema del nuevo orden mundial, y no hay quien lo deseche cuando todo esto que se hace por este tipo de agenda es ¿qué? Es pecado. Tú sabes y conoces el fundamento de Dios en cuanto a ¿qué? Al matrimonio. Ya en esa parte ya mucha gente lo conoce, al igual que un servidor, toda la gente lo ha visto. Mira, asimismo otro punto, el punto número 3 del nuevo orden mundial sería una moneda mundial en diseño digital. Es lo que se prevé prácticamente. Y ya los planes los conoces, la crisis, lo que viene, así que van a dictaminar una nueva moneda, ¿en base a qué? A dinero digital. Y aquí va a declarar prácticamente que el que no reciba la marca de la bestia no va a tener ¿qué? Este privilegio entre comillas. Otro, la número 4, las naciones sin deudas. ¿Por qué? Vea, pero impuesto, digamos, o impositivo el comunismo de acuerdo con el plan del gran reseteo, ¿de quién? De Francisco el Papa. Mira, de acuerdo a esta parte, dentro de lo que es los planes de la agenda global, en la etapa número 6 es el plan de quitar la moneda y poner ¿qué? Todo digital. Y el plan de esto es que todas las propiedades de las naciones, como las naciones tienen muchas deudas, se les va a perdonar ¿qué? Su deuda externa, porque viene el nuevo orden mundial y va a ser el perdón de todo. Así que vamos a entender que al tener el perdón, diríamos, de las deudas mundiales, prácticamente el punto no va a haber barreras entre las naciones, que ese es el plan, porque tú ves ahorita cómo las naciones tienen que poner una barrera para impedir en cierta manera la invasión de otras personas o otras naciones a una porque son carga económica. Pero ese es el plan de la agenda, ¿sí? Quitar las barreras, ayudarse unos a otros y asimismo perdonar deudas. Y por lo tanto, diríamos, la propiedad particular
ya ¿qué? Va a pertenecer al Estado o a la agenda. Es decir, tu casa, mi casa, todo lo que tenemos va a ser parte ¿de quién? De la agenda, porque es previamente lo que hace el comunismo. Y por eso el 5, que es el descanso dominical de Laudato Si, sección 237, declara lo mismo. Mira, y aquí nomás para recordarlo, vea. Encíclica Laudato Si, sección 237, dice: el domingo nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. El domingo como el sábado judío, o sea, para ellos el domingo es ¿qué? Supuestamente el sábado judío, y se justifica de esa manera. Está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. Y también descansa ¿qué? Proclama el descanso eterno del hombre en Dios. Aquí tenemos prácticamente lo que dice esta parte de ese punto de la agenda global. Mira, ahora la misma bestia declara, siguiendo los textos, y dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablara y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué va a pasar? El punto número 6 es que a venir el nuevo orden mundial se implanta la marca de la bestia, es decir, se implanta el domingo. Y todos los que no acepten la marca de la bestia, es decir, tú no aceptas el domingo como un día de reposo, lo vas a descansar, no vas a poder comprar ni vender. Y por lo tanto, al no poder comprar ni vender, tú sabes bien, tienes un dilema. Por un lado está el que no puedes comprar alimentos ni vender, y todas tus propiedades no las vas a poder comprar ni vender, porque tú sabes bien que si tú participas de esta manera vas a recibir las 7 plagas del Apocalipsis. Y por el otro lado, tú al no aceptar ni comprar ni vender, vas a mantenerte de parte de la verdad. Y para eso Dios está invitando que en estos momentos hagamos planes. ¿Para qué? Para que busquemos lugares apartados, allá en las montañas en donde haya suficiente agua, o apartados de las ciudades en las cuales podamos producir prácticamente nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder comprar ni vender, no nos van a vender. Perdón. Así que dice: y adoran a su imagen. Y persecución para los disidentes. Así que vamos a entender aquí que aquí vendrá la prueba. Lo vamos a analizar ahorita. Vean, ayuda mutua entre las naciones, etcétera. Dice, el nuevo orden mundial. Aquí tenemos como título, dice: y llegado este tiempo de nuevo orden mundial, ocurrirá el gran zarandeo, la lluvia tardía y el fuerte pregón. Bueno, mira, a la luz de la Biblia y con el espíritu de profecía del Ellen White, la iglesia adventista tiene algunos eventos que la gran mayoría no tenemos como cristianos. Por ejemplo, todos estos eventos, ¿cómo se van a cumplir? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Precisamente para eso Dios nos dejó estos libros. Y aquí tenemos el libro de Eventos de los Últimos Días, capítulo número 9, las leyes dominicales, que es lo que estamos hablando ahorita. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Dice: Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana donde debiera estar el 7º. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. Es decir, por eso le llaman su santidad. Your holiness. Ahí está, como dicen en inglés. Dice, en la palabra de Dios, esto se llama la fornicación de la mujer. ¿De quién? De Jezabel o de la iglesia católica. Aquí tenemos el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 990. O también eventos de los últimos días que le estoy mencionando en la página 126, donde este capítulo inicia con las leyes dominicales. Y mira, sigue hablando del mismo libro, perdón, dice: durante la dispensación cristiana, es decir, cuando fueron perseguidos los cristianos, el gran enemigo dice aquí, de la felicidad,
del hombre, hizo del sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios. El séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Y aquí tenemos eventos de los últimos días en la página 126 y 127. ¿Por qué va a ser el diablo de que la gente guarde el domingo? Porque toda la gente que guarda el domingo como la marca de la bestia, con la marca de Roma, prácticamente va a recibir alimentos. Le van a dar puestos en la política, le van a dar dinero, te van a dar depósitos en el banco, te van a proteger en todos los bienes y todo lo que tengas. Es más, te van a decir lo siguiente: mira, con tal de que tú nos obedezcas, ves aquí a mansión de tal y tal fulano que no quisieron aceptar la verdad, esa es tuya. Es decir, te van a comprar. Pero a base de engaños. ¿Por qué? Porque sabes que si tú obedeces el mensaje de guardar el domingo, que es la marca de la bestia, vas a recibir ¿qué? Las plagas del Apocalipsis que están pendientes para nuestros temas. Capítulo 9, eventos de los últimos días, sigue hablando de la ley dominical y dice: el día de reposo, el gran asunto de discusión. En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos, en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que se han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Mensajes selectos, tomo 3, página 448. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o sábados, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, de acuerdo a Éxodo 31:13, que se encuentra prácticamente en Eventos de los Últimos Días, página 127. Es decir, este es el asunto de ¿quién? Del conflicto, la ley de Dios y en especial ¿qué? El día de reposo. Ahora vea, sigue hablando y dice: los líderes se encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la edad oscura. Review and Herald, extra, ahí tenemos diciembre 11 en el 1888. Mira, sigue hablando. Son muchos los que, aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Es decir, hay muchísima gente que no tiene, diríamos, la conciencia entre guardar el Shabbat o el día de reposo, como dice la Biblia, o guardar el domingo. Diríamos, como que no les interesa, no hay conciencia. Se van a hacer del lado que más les conviene porque habrá presión. Página 129, eventos de los últimos días. Estados Unidos proclamará ¿qué? Una ley dominical y dice: cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este caso el protestantismo dará la mano ¿a quién? Al papismo. Joyas de los Testimonios, tomo número 2, página 318 y 319. Dice: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Y aquí tenemos prácticamente, diríamos, tarde o temprano las leyes dominicales serán ¿qué? Promulgadas. Review and Herald, febrero 16 de 1915. Aquí tenemos entonces ¿qué? Como en los Estados Unidos, este es el movimiento mundial que estaba escrito desde 1905. Y vean,
Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Igualmente aquí tenemos el libro. Vea, así que hablando entonces de la ley dominical, en los últimos días, páginas 131 y 132, sigue hablando prácticamente el espíritu de profecía. Dice, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. ¿Cuáles son las extrañas operaciones? Si Dios es amor, va a derramar las 7 plagas del Apocalipsis 16. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 922. Y esa es la clave. ¿Por qué quiere, hermano y hermano, en cierta manera explicar y advertirte? Porque todo lo que viene a la luz de la Biblia, de los eventos que están por acontecer, lo declara prácticamente el espíritu de profecía. La camaradería que se formará aquí de este país, ¿con quién? Con Roma, con el papado. Hoy en día tú lo ves, Biden como un católico romano, ¿sí? Como está prácticamente de la mano de quién? Del papado. Dice, sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo. Porque Roma nunca ¿qué? Cambia. Pretende ser ¿qué? Infalible. Es decir, el catolicismo va a ser como es. Sus tradiciones, sus ¿qué? Sus fiestas solemnes de los santos, de las fiestas patronales, el irte de rodillas, las confesiones a los sacerdotes, el poner a los santos en el cielo y como intercesores, el poner a María, la madre de Jesús, en las diferentes, diríamos, en los diferentes países como aquella que intercede y que está en el cielo, nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto va en contra de la Biblia. La Biblia prohíbe, el segundo mandamiento prohíbe todo esto que estamos hablando. No te harás imágenes, no las que adorarás. Entonces vamos a entender que a la luz de la palabra de Dios es ir en contra de ¿quién? De Dios. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. ¿A qué se refiere la iglesia? La iglesia católica y el mundo. ¿Por qué? Porque van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo número 7, página 986. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata. Es decir, ¿cuál es el protestantismo apóstata? Toda la gama de cristianos que probablemente ya en las ediciones finales, que se unen con quién, con el papado, se apartan de la verdad y aceptan a un sistema que defiende las tradiciones y las costumbres y pone a María y la Virgen y toda la gente que se porta bien, ¿dónde? Los manda hacia el cielo. Y aparte pone, digamos, todas las misas, todo lo que tienen para poder, ¿qué? Ser perdonados. Las mandas. Dice, en la América Virgen, repite de nuevo, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto de los siglos, página 673, igualmente declarado en el libro que estamos estudiando ahorita, Eventos de los últimos días, páginas 133 y 134. Mira, una ley dominical significa apostasía nacional. ¿Sabe qué significa nacional? Que todo el país, toda la nación, todo el mundo van a estar ¿qué? Van a estar, diríamos, a favor del papado y en contra de Dios. Mira, leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Qué triste. Qué triste que por la maldad del hombre tienen que ajustarse de esta forma, diríamos, ¿verdad? Las naciones. Así que solamente yo quiero invitarte para que nos pongamos de parte de la verdad. La palabra MR significa manuscritos release, que son prácticamente parte de los libros escritos por el N. White, manuscritos release. Y aquí tenemos la continuidad. Y decimos, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios.
nuestra nación se separará completamente ¿de quién? De la justicia. Al separarse de la justicia vendrá todo lo que hace mucha gente mala. Haz lo que quieras, como lo hicieron los jesuitas en el tiempo tiempo de Francia. ¿Sí? El fin justifica los medios. Con tal de que se haga esto, van a utilizar todo lo que quieran. Total, ya no hay leyes. ¿Y lo permitirá quién? La iglesia y así mismo el Estado. Como dice aquí, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía puede ser para nosotros una señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios. Es decir, cuando venga esto, ya hasta aquí, le tocaron la niña de los ojos de Dios. Y ahora viene ¿qué? La justicia. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. También citado prácticamente en Eventos de los Últimos Días 136. Y vean, seguimos con la apostasía nacional. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en forma de su pueblo. Bendito mi Padre, bendito mi Dios. Y bendito el Padre que nos da a todos la oportunidad de poder, ¿qué? De poder estar de parte de la verdad. Mensajes selectos, tomo 3, página 443. Vean, nuevamente lo leemos. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada o anulada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, es decir, se quita todo esto, los principios, el Señor obrará en favor ¿de quién? De su pueblo. Ahí estará Dios con el Señor. Con nosotros, perdón. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús tiene el control del universo y está contigo, una cosa linda, ¿verdad? Nos va a pasar. Dice aquí el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Perdón. Y de las cosas que Dios manda, aquí las tenemos. Abriendo, diríamos, los ojos, quitando la venda al mundo, ¿para qué? Para que se prepare. Vean. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinja la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Está registrado en Review and Herald, mayo 2 de 1893, o Eventos de los Últimos Días en la página 136 y 137. Ahí lo tenemos. Apostasía, ¿qué? Nacional. Es decir, te apartaste de la verdad y ahora te fuiste ¿con quién? Con la unidad de Babilonia. Y entonces, así como cayó Babilonia del Antiguo Testamento, la Babilonia literal, en los tiempos de Daniel, va a caer ¿qué? La Babilonia, que es la iglesia católica con el mundo. Y es cuando prácticamente ¿qué? Vendrá el Señor. Mira lo que dice así mismo. Dice, en el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Una ruina nacional. Mensajes selectos, tomo 2, página 428. Registrado igualmente en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 137. Avanzamos. Dice, el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. Imagínate, ahora nos van a imponer al final del tiempo. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente ¿qué? La ruina nacional. Sigue hablando, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces aquí dice, la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Comentario Bíblico Adventista, página 987, tomo número 7. Ruina nacional. ¿Registrado dónde? En el cielo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir ¿qué? Su ejemplo. Es decir, los Estados Unidos, apoyados por el papado, que le da toda la confianza, cuando venga el nuevo orden mundial, prácticamente harán que todo el mundo adore ¿qué?
al papado en ¿qué? Obedeciendo el domingo. Y ahí está prácticamente ¿qué? El levantar la imagen y adorar ¿a quién? A la bestia. La cuestión del sábado será el punto culminante. Vean, la cuestión del sábado será el punto culminante, gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará ¿qué? Parte. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 19. Es decir, o te vas a enseñar o vas a obedecer en base a la ley de Dios, en la cual se encuentra en el centro la ley, digamos, la ley del cuarto mandamiento del sábado, o qué, o todo lo que estamos aquí analizando, o el domingo. Pero aquí tenemos así mismo en las páginas. Vean. Y vea, otro capítulo que está dentro del libro de eventos de los últimos días. Vemos prácticamente la primera, las leyes dominicales y todo lo que pasa. Que las leyes dominicales pasan ¿dónde? Cuando viene prácticamente ¿quién? El domingo. Y es cuando se impone ¿qué? La marca de la bestia. Y todo aquel que no acepte el domingo no va a poder comprar ¿qué? Ni vender. Ahí estamos ahí. Entonces imagínate que ahora avanzamos el tiempo, estamos en esas condiciones del nuevo orden mundial y viene prácticamente el zarandeo. El capítulo número 12 de este libro de eventos de los últimos días te menciona el zarandeo. Dice, te voy a leer la parte de mí en la página, a mi izquierda. Dice, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Es decir, mira, tú y yo conocemos la Escritura. Por la gracia del Señor, en este punto de estudiando las profecías, el tiempo de las profecías, hemos estudiado prácticamente el mensaje de los 3 ángeles y con el cual nos hemos deleitado en estos momentos a través de este canal de Olam 7 Los Ángeles. Y por eso que es nuestro privilegio transmitir estas verdades. Y aquí tenemos, ¿verdad? Como dice que Dios no va a disculpar las palabras y las acciones cuando tú y yo conocemos la verdad. Joyas de los Testimonios, tomo número 2, página 547 y 48. Ahí lo tenemos. Y por eso Dios nos dice, en Apocalipsis 3, 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de quién? De mi boca. Es decir, mira, hermano y hermana, amigo que me estás viendo en este momento a través de la lectura de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía, de estos eventos finales que no te lo van a explicar nadie. Mira, Dios pide solamente una cosa, o estás de un lado o del otro, o eres frío, del mundo, o eres caliente, pues no puedes ser tibio. ¿Sabes quién es un tibio? Aquel que medio va a la iglesia, aquel que así mismo medio estudia la Biblia, aquel que dice ser cristiano pero no obedece los mandamientos. Vean, y por eso mira, en la siguiente parte a mi derecha dice, no está lejos el tiempo cuando cada alma será aprobada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El domingo. O sea, te va a presionar. Tienes que guardar el domingo, si no, no vas a poder comprar alimento para comer, para tu familia, para tus hijos. Y esa es la prueba final. Así como Satanás tentó a Eva cuando el árbol del conocimiento del bien y mal, la fruta prohibida, así también el Satanás nos va a tentar ¿qué? Igualmente en el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para que guardes ¿qué? O aceptes prácticamente la marca de la bestia o el domingo. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y que se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes de someterse a la burla, a los insultos, las amenazas en la cárcel o la muerte. Imagínate, hay personas que estamos tan acostumbrados, está hablando como cristianos, a las costumbres del mundo, vea, que no es difícil ¿qué? Ceder a las costumbres del mundo, a las demandas del mundo. Y como dice, lo voy a ilustrar con el versículo de 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, para que veas cómo culminará esta parte. 1 de Juan 2, vea, 15 dice lo siguiente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Están los placeres de este mundo, están todos los bienes materiales. Vea, según ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 16 dice lo siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Mira, ¿sabes cuáles son los deseos de la carne? Ya vimos, nomás lo voy a mencionar. Se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículos 19
20. Dice, mas los deseos de la carne, los frutos de la carne son ¿qué? Aquí lo tenemos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y lascivia es la pornografía, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, que los que practican tales cosas no harán ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces, prácticamente, volviendo al texto de 1 Juan capítulo 2, 16, dice, ¿verdad? Dice, los deseos de la carne, que son las obras de la carne que leímos. Los deseos de los ojos, es decir, ¿qué vemos? ¿Qué codiciamos? Vemos los carros más bonitos, vemos las cosas más bonitas y nos consagramos a ellas. Y vemos una mansión. ¿Qué te puedo mencionar? Vemos con todo respeto a la mujer más bonita, los deseos de los ojos. Mira, todo esto es ¿qué? Del mundo. Entonces vamos a entender entonces que todo esto va a pasar. Mira, y la vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Todo lo que hay en el mundo es vanidad, como dijo Salomón en Eclesiastés. Así nada más. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Hoy somos jóvenes, avanzamos adultos, al rato mayores y al rato viejos, con el perdón de la palabra, o de edad avanzada. Y así vamos a entender que lo que tú y yo sembramos en esta tierra tiene trascendencia eterna, ya sea para vida eterna o destrucción eterna. Pero aquí está. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 dice, y el mundo pasa, ya lo vimos, ¿no? Me hago de edad avanzada, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Tengo una pregunta en este momento: ¿en qué forma te estás proyectando hacia el futuro? ¿Por qué? Porque te van a presionar. ¿Para qué? Para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que de paz, y aquí dice, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales, que es lo que leímos, y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, a los insultos, las amenazas de cárcel y muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria. ¿Dónde? En la iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo número 5, página 81. También he encontrado en Eventos de los Últimos Días en la página 177 y 178. El gran zarandeo. Sigue hablando y vean. Diríamos lo siguiente, ¿va? Dice aquí mismo, dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, es decir, en este tiempo, el de predicar el evangelio, el de hablar lo que por la gracia del Señor estamos hablando, el mensaje del segundo ángel y el tercer ángel, incluso que la misma iglesia lo ha callado. Fíjate bien, entonces, ¿lo vamos a hacer qué? En el tiempo más terrible de crisis. Tendrá que hacerlo durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Es decir, cuando prohíban hablar de la palabra de Dios, ahí vendrá el Espíritu Santo para tomarte a ti y a mí para poder predicar la verdad. Dice, las amonestaciones que la conformidad, verá, que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, fíjate bien, fíjate a qué clase perteneces. ¿A la clase superficial y conservadora o a la clase que estudia las escrituras profundamente y avanza con el mensaje del Señor? Pero aquí dice, y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Es decir, se apartarán de la verdad y se pondrán del lado de ¿quién? De la apostasía. ¿Del lado de quién? Del nuevo orden mundial. ¿Y de parte de quién? Y aceptarán la marca de la bestia. Aquí tenemos Joyas de los Testimonios, tomo número 2, página 164, escrito en el 1885. O también registrado en el libro que estamos leyendo, Eventos de los Últimos Días, página 178. Así que aquí tenemos el zarandeo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Y si tú analizas, la gran mayoría de la gente estamos como que en la clase conservadora y superficial. ¿Por qué? Porque vamos nada más a la iglesia. Somos conservadores, nos llamamos cristianos y hemos heredado o dado a una herencia a nuestros hijos en las que te conformas a un cristianismo superficial. ¿No qué? No predicando la verdad. Mira, sigue hablando y dice, en la página 184 del libro dice, cuando se invalide la ley de Dios, vea, es lo que estamos hablando, cuando el sábado se ha quitado, se invalide y se imponga el domingo, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. No vas a poder comprar ni vender, te van a perseguir. ¿Sí? Vea.
El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Mira, yo tuve el privilegio de estar en el estado de Minnesota y allá sí se remarcan bien todas las estaciones del año. Como hay mucha vegetación, vean, resulta que ahí en la casa donde un servidor rentaba, por ejemplo, estaban 2 árboles. Y mira, no me la vas a creer, pero en esa parte del otoño caían todas las hojas y quedaba el árbol con 1 o 2 hojitas. Nada más te menciono. Y diríamos, el espesor de las hojas caídas en el piso iba prácticamente hasta 10 centímetros, 15 centímetros. Así, mira, pues aquí dice, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. ¿Sabes qué son multitudes? A la gran mayoría. La paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terreno de rico, ¿qué? De rico trigo. Así que vean, separar ¿qué? La paja del trigo. Vamos a ser pasados por el sedazo, a donde se separa ¿qué? La paja y se guarda el trigo. Así que ese es el gran zarandeo. Separar prácticamente ¿qué? Todo. Dice aquí, vea, el sábado es la línea de demarcación. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles. Leales a la palabra, fieles a Dios. Y los desleales y transgresores y apóstatas, yo le agregaría aquí. Manuscrito 34, 1897, declarado en Mensajes Selectos, tomo número 3, página 487. Y mira, sigue hablando y dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Qué triste, pero mira, así va a pasar. Por eso yo te invito, hermano y hermana, de cualquier iglesia que estés, conságrate a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí vendrá prácticamente las separaciones del sábado. Y mira, todos quedarán divididos en 2 grupos de categorías, grandes categorías. Mira, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. Ok, mira, si tú no te quieres hacer adventista del séptimo día, guarda el Shabbat o guarda el sábado, pero conságrate ese día a Dios. Ya después Dios te va a decir que hagas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado. Es decir, yo conozco la verdad. Mira, muchos hermanos la conocen, pero algo interesante, ¿no? No vamos a honrar a quién, a ese sistema. Honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Testimonios para ministros, página 37. Mira, sigue hablando y dice, todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Review en General, febrero 7 de 1893. O sea, o tienes fe o eres un incrédulo. ¿Cuándo vas a ser incrédulo? Cuando tú niegues a Jesús. Nada más. Toda la cristiandad quedará dividida en 2 grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben ¿qué? Su marca. Conflicto de los siglos, página 503. O bien registrado en este libro en la página 140 y 141, eventos de los últimos días. Así que aquí prácticamente van a estar divididos. Mira, los que guardan los mandamientos de Dios no van a recibir las plagas del Apocalipsis. Mientras que los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, guardando el domingo, van a recibir ¿qué? Las 7 plagas del Apocalipsis. Por ese mensaje del tercer ángel advierte grandemente la última amonestación y más terrible. ¿Para qué? Para todos aquellos que no conocen la verdad. ¿De quién? De las profecías. Mira, la tierra y el mundo en el nuevo orden mundial, diríamos. Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra. Fíjate cómo se encuentran unidos. Y que invalidan ¿qué? La ley de Dios. Es decir, todos los que vienen en la tierra y están unidos, están invalidando ¿qué? La ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 13 y 14. Y aquí está prácticamente el conflicto que dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera ¿qué? De ranas. Y si le siguiera, ahí en ese texto dice que son 3 espíritus a manera de ¿qué? Inmundos, que van a todas las naciones ¿para qué? Para reunir y engañar a la gente. Y aquí está prácticamente la obra de Satanás. Por un lado, Jesús,
que viene como el cordero que vencerá. Y por otro lado, ¿quién? La bestia que está prácticamente uniendo al mundo en este mundo de ecumenismo a través de, diríamos, del descanso dominical, y que van a invalidar ¿qué? La ley de Jehová Dios. El conflicto inminente dice: nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de hombres. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras que aquel forma parte del espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma, que el mundo, que las personas se mueren y se van al cielo, o que consultas a los espíritus, a los dragones y a los demonios, todo eso es lo que hace el espiritismo. Crea un lazo de simpatía con Roma todo el domingo, que es lo que estamos hablando del ecumenismo. Conflicto de los siglos 645. Sigue hablando, dice la triple alianza, y dice los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos ¿de quién? De la conciencia. Conflicto de los siglos, página 645. Y mira, ¿cómo va el avance de la ley dominical? Mira, aquí está International Labor Organization, que se simboliza en siglas ILO. Vea, de los derechos de los trabajadores domésticos, y habla especialmente, aquí está todo el mensaje, ¿no? Pero aquí nada más te estoy recalcando en amarillo, y dice que van a descansar por lo menos un día completo, ¿de qué? Por semana. Ahí nada más lo resumo. Tú en tu casita puedes tener todo el tiempo para poderlo leer. Yo te lo estoy subrayando. Mira, igualmente dice así mismo, dice aquí, semanalmente debiéramos descansar, ¿qué? Tan pronto como sea posible. Coincide que con el domingo. ¿El descanso qué? El descanso semanal debe ser tan pronto como sea posible, y coincida con ¿quién? Con el domingo. Ahí lo tenemos. Y este es el mundo. El mundo prácticamente. Dice aquí, debe ser ¿qué? Un día completo, y en principio debe ser tomado como ¿qué? Como el domingo. Nada más estoy leyendo prácticamente lo que está subrayado con amarillo. ¿Sí? Todo esto tiene que ver ¿qué? Con la ONU, diríamos en la International Labor Organization, Organización Mundial ¿de quién? Del Trabajador. Están apuntando prácticamente ¿hacia dónde? Hacia el domingo. Y ahí los tienes igual. Dice aquí, no es, por lo tanto, el domingo, de aquí el único día en que nosotros ¿qué? No debemos de permitir interferir con quién, in danger, como en peligro. Pero algo interesante, ¿no? Aquí tenemos prácticamente ¿qué? Que es el domingo solamente. Y mira, igualmente, tú sabes bien que de parte de las naciones viene el famoso cambio climático, que es lo que se está trabajando. Y eso lo trabajaron ¿desde qué? Desde el 2021. Y vean, aquí salió en el abril 4, perdón, repito de nuevo, abril 11, repito, se pone primeramente el mes del 2021, dice aquí, apoyando las condiciones ¿para qué? Para la transición internacional, ¿de quién? Del calentamiento global. Y aquí lo apoyan todas las naciones. En el famoso cambio climático, repito de nuevo, que tenemos el cambio climático, en la conferencia de Gran Bretaña, United Kingdom, en el 2020. Aquí no tenemos los países que lo apoyan, igualmente aquí en la parte de Estados Unidos. Y tú sabes bien que cuando Joe Biden se fue elegido como presidente, el 7 de noviembre le dijo al Papa Francisco, le dice, yo voy a trabajar con usted en el plan del cambio climático. Le llaman también el Tratado de París. Y es en el cual el objetivo que tienen es ¿qué? Descansar a la tierra en el domingo. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la crisis famosa del famoso cambio climático, que está ¿qué? Que es una acción necesitada, y aquí está con todos los líderes religiosos, ¿sí? En la cual prácticamente están considerando de las emisiones de carbono, y que la gente tiene que pagar por todas las emisiones de contaminación, etcétera, etcétera. Pero todo eso va ¿a dónde? Al domingo. Vean, la misión del tercer ángel es separar ¿qué? El trigo de la cizaña. Vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios, y que dice aquí, y se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad, a fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar al enemigo. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra.
debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser ¿qué? Hecho prestamente. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros escritos, páginas 117 y 118. Y mira, por eso aquí nos están diciendo que preparaos. Dice aquí: vi que el residuo no estaba preparado para ¿qué? Para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo, del remanente. Muchos de los que lo componen se espacían en pruebas menudas. Dijo el ángel: os rodean legiones de malos ángeles y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresaros en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días posteros. Primeros escritos, página 119. Y mira, yo quiero aquí en cierta manera leer esta parte, y aquí me voy a quedar para continuar en la segunda parte, porque vamos a leer Mateo capítulo 25 del 1 al 12, que dice, aquí tenemos la parábola prácticamente ¿de quién? De las 10 vírgenes. Y vamos a entender entonces que de acuerdo a la escritura, Dios compara y dice: entonces el reino de los cielos será ¿qué? Semejante a 10 vírgenes. Y vamos a leer a la luz de la Biblia. Aquí nos vamos a quedar en esta primera parte. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Y sigue hablando el siguiente texto y dice, versículo 4 en adelante: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo, no os conozco. Mira, esta parábola contempla prácticamente 2 grupos de personas en cualquier iglesia, en cualquier momento. Aquí la palabra vírgenes, recuerda que son ¿qué? Son los cristianos, son las iglesias, si lo quieres considerar así. Los prudentes y los insensatos. Los prudentes son aquellos prácticamente que están siempre estudiando la palabra de Dios. Pero mira, algo interesante. Aquí vamos a entender que todas ellas, las 10, o sea, los 2 grupos que cabecearon y se durmieron. Mira, algo interesante. ¿Sabías, por ejemplo, que ahorita medio mundo está dormido espiritualmente? Sí, incluso los que tenemos la verdad a veces nos encontramos dormidos. Por ejemplo, el mensaje de los 3 ángeles, medio mundo que lo conoce está dormido en cuanto al mensaje del segundo ángel y el tercer ángel. Y mira, sin embargo, tiene que darse estos mensajes. Y la pregunta que me hago en la última parte, que dice: ¿cuáles eran las características de ambas? Mira, voy a mencionarlas, el tiempo prácticamente aquí queda. Y dice: ambas tenían lámparas. Es decir, ¿sabes qué es una lámpara? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, vamos a entender que todos los cristianos tienen una Biblia. Vea, aquí lo tenemos. Todos los cristianos en una iglesia tenemos una Biblia. Ambas tenían vestiduras. ¿Las vestiduras son qué?
La justificación por la fe. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a entender que Dios te justifica. ¿Por qué? Por tener la fe en Jesús. Así que la segunda característica que tenemos de las vírgenes es que 1, tienen la Biblia. 2, tienen la ¿qué? La justificación de Jesús. 3, esperaban ¿quién? Al esposo. Es decir, todos esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. Y vea, algo interesante, ambas se durmieron, sí, todas se durmieron. Pero ¿qué pasó? Pero al final del tiempo, cuando se proclama el fuerte pregón, aquí viene el esposo, salía a recibirle, despiertan. Y algo interesante, dice que la característica que definió a las vírgenes prudentes fue que tenían ¿qué? Un aceite extra. ¿Y sabes cuál es el aceite extra? Es el derramamiento del Espíritu Santo. Así que yo te quiero invitar para la próxima, en la segunda parte de nuestro tema, en la que vamos a estudiar prácticamente, como lo hemos visto, la iglesia de la Odisea, las leyes dominicales, el zarandeo, lluvia tardía y fuerte pregón. Vamos a continuar en la segunda parte. Entonces diríamos que el aceite extra es el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía cuando viene ¿qué? Cuando viene la ley dominical y empieza prácticamente el zarandeo. Todos aquellos que se mantengan de parte de la verdad van a recibir ¿qué? Diríamos la lluvia tardía, o diríamos el segundo Pentecostés que se espera para el pueblo de Dios, y así mismo llevar al frente lo que es el fuerte pregón. ¿Te gustaría prepararte? Yo sé que tú eres parte de las 10 vírgenes y es mi privilegio invitarte que si hasta aquí no conoces esta verdad, hay que prepararse para estar de parte de ¿quiénes? De las prudentes. Si tú conoces la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios siempre nos ha preparado y siempre ha sido ¿qué? Nuestra arma más poderosa para poder aprender de Jesús. Para mí es un privilegio poder enseñarla delante del Padre, porque es el mandato de Jesús. Y por eso es que en esta noche yo quiero invitarte para que hagas un plan con Jesús, te prepares, porque nuestro tema continuará en estos eventos finales. Recuerda, estamos ¿qué? Estudiando el nuevo orden mundial que muy pronto vendrá y las consecuencias que vendrán. Y por eso el espíritu de profecía que Dios inspiró para poder tener, diríamos, una evidencia clara en cuanto a lo que pasará en el tiempo del fin, ya para desencadenar el fin de este mundo. Estamos hablando con esos libros, Conflicto de los siglos y Eventos de los últimos días. ¿Para qué? Para poder entender los eventos que la Biblia nos está declarando, el mensaje del tercer ángel. ¿Te gustaría prepararte? Yo quiero invitarte para que ahí donde estás en tu casita, te pongas de pie. Hagamos una oración. Quiero orar por ti, por tu familia, para que Dios te ayude y te prepares con la verdad. Yo sé que muchos de los que ven estos mensajes les cuesta. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta estudiar la palabra de Dios. Pero así como te estoy estudiando, tú puedes tomar estos temas. Como dice aquí, es el mensaje el tiempo de las profecías, Olam 7, Los Ángeles, ahí encuentras prácticamente todos estos mensajes. O Olam 7, Los Ángeles, encuentras prácticamente todos mis hermanos predicadores. Pero tú tienes ese derecho y ese privilegio, si gustas, a la luz de la Biblia. Así que vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a así mismo orar. Querido Padre, gracias porque en tu palabra nos das una esperanza. Porque en tu palabra nos das el privilegio de acercarnos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Por sus méritos santos, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y en este momento quiero encomendar en tus manos a todos mis amigos, a todos aquellos pequeñas personas lindas que así mismo observan esta presentación y la vieron. Para que usted, Padre, les bendiga, usted les sustente, usted derrame su espíritu en ellas o en ellos y les dé su bendición. Hemos estudiado, Padre, nada más lo que fue prácticamente las leyes dominicales y el zarandeo. Y nos quedamos un poquito con la lluvia tardía. Pero en especial hemos hecho un énfasis previamente en las 10 vírgenes. Ayúdanos para que así mismo nos preparemos. Día con día tengamos la palabra de Dios, pero esta palabra sea iluminada por el Espíritu Santo y podamos entender tu palabra, tus doctrinas bíblicas. Así también, Padre, esperamos tu venida y así mismo la gracia de Jesús nos cobija todos los días y día con día nos das el perdón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para prepararnos, ¿para qué? Para lo que es la lluvia tardía y el fuerte pregón. Perdónanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi estimado hermano, amigo, que viste esta presentación. Solamente me queda invitarte para la próxima, tener la segunda parte de nuestro tema. El Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti paz, al igual que para mí, y nos acompañe al descansar. Bendiciones.
Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.